esta mañana quiero compartir con ustedes algo que en estos días he estado meditando acerca de un hombre llamado Nicodemo, una historia que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. El contexto anterior nos encontramos que Jesús, en el capítulo 2, encontramos que Jesús hizo el milagro de multiplicar el agua en vino en las bodas de Canaán. Encontramos que Jesús entró al templo y purificó el templo, o sea, en el templo lo que hacían era que estaban los cambistas, que eran los que cambiaban dinero o te vendían los palominos o te vendían los diferentes animales para hacer los diferentes sacrificios en el templo. Entonces, si bien supuestamente era un servicio, pero se había convertido en un negocio. Entonces, cuando Jesús entró y vio todo eso, se enojó, se airó y dijo: habéis convertido la casa de mi padre, que era casa de oración, en cueva de ladrones. Y dio vuelta a la mesa de los cambistas, y bueno, montó una. Y posteriormente lo que hizo fue milagros. Dice que había hecho milagros, gente sanada, y eso provocó que gente lo siguiera. Pero en el capítulo 2, en los últimos versículos, dice una frase que a mí me gustó mucho y que me hace reflexionar, que es que a pesar de que una multitud lo seguía a Jesús, esa multitud estaba compuesta por gente que había creído genuinamente, o gente que seguía las señales, o gente que se había identificado con alguien, por ejemplo, aquellos que hay gente muy emocional, dice: pero esta gente hace bien a los demás, mira cómo se metió con los poderosos. Jesús se había metido con los poderosos que estaban estafando al pueblo con el tema de, o sea, los cambistas, se había metido con ellos. Entonces hay muchos que de repente se sienten identificados con la ayuda al menesteroso, se sienten identificados con las buenas actitudes, pero de repente no terminan de entender quién es Jesús. Amén. No terminan de entender quién es Jesús. Y hay muchos que vieron milagros. Jesús mismo después dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre sanarán enfermos, se echarán fuera demonios. O sea, que las señales eran típicos de aquellos que seguían a Jesús. Pero lo que me gustó cuando Jesús vio toda esa multitud que lo seguía, dice que Jesús conocía el corazón de ellos y no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de todos los que seguimos a Jesús, Dios conoce como nadie el corazón. Dios conoce como nadie. Dios ve hasta lo profundo del corazón. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, tanto en la iglesia o donde sea, que tú de repente podrás querer engañarme a mí y lo harás fácilmente, porque no me presumo de ser una persona con muchas luces, pero a quien nunca podrás engañar es a Dios. Amén. Entonces, a quien nunca podremos engañar es a Dios. Podrás tener más o menos habilidad para engañar a quien sea. Cuando somos niños nos gusta tener la habilidad para engañar a nuestros padres, para engañar a los profesores en el cole, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustaba eso? A mí me encantaba. Y cuando somos adolescentes nos gusta engañar a la policía, ¿o no? ¿Sí o no? A mí de adolescente
Lo que más nos gustaba era burlarnos de la policía y engañar a la policía y burlarnos de la policía. Y cuando eres trabajador, presumes hay gente que presume de burlarse o de engañar a su patrón con la persona que trabaja, y quizás lo hace. Y hay mucha gente que presume de engañar al Estado, engañarlo con los impuestos, engañarlo con esto, con el otro. Y hay gente que presume y quizás piense que le sale bien. Pero quiero decirte a alguien a quien nunca vas a poder engañar, que es a los ojos del Señor. Jamás. Hasta quizás hay gente que pueda presumir de haber engañado a un juez de este mundo, a la justicia de este mundo. Quizás pudo haberlo hecho, pero a quien jamás podremos engañar es al Señor. Él te conoce exactamente lo que eres y cómo eres. Por eso el Señor no se fiaba de la gente. Amén. No se fiaba de la gente, porque Él conoce, Él sabe que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y a mí me impactó esto y me lleva a pensar a mí, porque ustedes saben que la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Ustedes vieron que los cuchillos de cocina, ¿cuántos cocinan aquí? ¿O queman comida? ¿Cómo es? Bueno, hay algunos que presumen que cocinan y los vecinos dicen ya está quemando. Pero bueno, independientemente de eso, ustedes vieron que los cuchillos de cocina tienen filo de un solo lado. ¿Por qué? Porque necesitan el corte de un solo lado. Pero las espadas en general, salvo los sables, las espadas tienen filo de los dos lados. ¿Por qué? Porque tenían que cortar de los dos lados. Y la Biblia nos enseña, hace la comparativa que la palabra de Dios es como esa espada, que corta hacia allí, pero corta hacia aquí. Al primero que corta es a mí. Al primero que en estos momentos está analizando es a mí. Y en ese análisis que en estos días estaba haciendo, el Señor no se fiaba de ellos. Y yo me pregunto, ¿se podrá el Señor fiar de mí? Y te pregunto a ti, si el Señor te analiza, ¿se puede fiar de ti? No quiero ni que me digas ni que sí ni que no. No vengo aquí a cotillar, no. Lo que vengo es a traer que nos analicemos. ¿Somos fiables? ¿El que está al lado nuestro se puede fiar de nosotros? Tu esposo se puede fiar de ti, tu esposa se puede fiar de ti, tus padres se pueden fiar de ti, tus hijos se pueden fiar de ti. La persona con la cual trabajas se puede fiar de ti. En la iglesia se pueden fiar de ti. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y es verdad. Hasta ese punto es verdad. Pero ya hay un tiempo donde los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Los hijos de Dios nos tenemos que convertir en personas fiables. Esto habla de integridad. Hay una integridad en nosotros de manera que cuando Dios nos vea, dice, este es un hijo, una hija fiable. Dios no puede derramar sus dones o no puede derramar su gracia, o sea, su gracia sí la derrama, pero no va... hay una enseñanza que dice que Él no pone vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? El vino nuevo es un vino que está por la evolución del vino nuevo, produce unos gases y esos gases hacen que el odre se expanda. Y si es un odre viejo, ya está reseco. Entonces, cuando se va a expandir, ese vino, el odre se raja y se desperdicia el vino. Y así dice que Dios no puede derramar vino nuevo en un odre viejo. Dios no puede derramar cosas nuevas en nuestra vieja personalidad, en nuestra vieja manera de ser, cuando ve que no somos
fiables. ¿Puede confiar Dios en ti? ¿Puede confiar Dios en ti? La Biblia dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que Dios tiene. Por lo tanto, cuando nos respondemos tenemos que ser sinceros. ¿Soy fiable? ¿Soy una persona íntegra, honesta? Lo que digo ahora lo mantengo, y no cuando hay un proverbio que aprendí aquí en España que dice: donde dije digo Diego. ¿Amén? ¿Lo han escuchado? Hace poco tuve con una persona un intercambio de palabras sobre una charla que habíamos tenido hace un tiempo, y de repente me encontré decepcionado porque lo que había hablado con esa persona me dice: no, pero mira, yo no te dije esto, yo te dije lo otro. Donde dije digo Diego. ¿Puedo fiarme de esa persona? ¿Se puede fiar? ¿Los demás se pueden fiar de ti? Aleluya. ¿Están aquí? ¿Están comprendiendo lo que significa? Entonces, debemos entender este tipo de cosas para posicionarnos correctamente en nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Amén. ¿Soy fiable? ¿No soy fiable? ¿Puedo confiar? ¿Qué hago? Ustedes saben, conocen ese término que se llama aquí en España escaquearse. Hay gente que cuando el jefe lo ve, es el mejor trabajador, pero cuando el jefe no está, ¿dónde está tu responsabilidad? Yo una vez estaba enseñando en la escuela de discipulado que tiene Remar, y enseñaba acerca de esto. Y resulta que una vez sucedió que había un grupo de discípulos que tenían que estar, como todos, trabajando. En Remar trabajamos todos para la gloria de Dios. Y porque sentimos que es aquello a lo cual Dios nos llamó, y que trabajar, hay algunos que piensan que trabajar es malo. Quiero decirte que trabajar es tan bueno que Dios creó el trabajo. Amén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio el trabajo de administrar el huerto del Edén. Ya tenían un trabajo. O sea, el trabajo no es malo. El trabajo dignifica a las personas. Y aquellas personas que vienen con una vida totalmente fuera de, ¿cómo te puedo decir?, de lo que es un orden. La mayoría de los que vienen con problemas de droga o alcohol, no todos, pero la mayoría, no saben, no tienen una vida ordenada y no saben lo que es. De hecho, han perdido, muchos de ellos con muchos hermosos talentos, han perdido grandes y buenos trabajos porque precisamente adolecían o no tenían esa capacidad de ser constantes y responsables. Entonces, hay muchos que se quejan, y de hecho han escuchado en algunos medios de comunicación, dice: en Remar te estafan. En Remar lo que aprendes es una disciplina de trabajo. De hecho, hay muchos que se han ido de Remar, han venido a Remar sin tener una disciplina de vida de trabajo, y han aprendido en Remar a tener una disciplina de vida y un espíritu de trabajo que les ha servido para poder desarrollarse afuera, y lo han adquirido adentro. ¿Cuántos me entienden? Entonces, yo estaba con ese grupo de discípulos y le estaba enseñando acerca de esto, del escaqueo, y me acuerdo que voy a dar una vuelta y me encuentro a lo lejos que estaban charlando, y en vez de estar trabajando, todo tiene su tiempo. Cuando es momento de descanso y de charla, es momento para descansar y charlar, pero cuando es momento de trabajar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Entonces eran 3 o 4 y estaba uno apoyado en un escobillón así. Y entonces me ven de lejos, como a 70 metros, y uno me ve y le arranca el escobillón al otro y se pone
el prototipo de aquel que trabaja para la vista y no ha desarrollado ese sentido de responsabilidad. Por lo tanto, ¿será fiable? ¿Será fiable? ¿Cómo eres tú? ¿Eres fiable? Si preguntamos en tu trabajo, ¿eres fiable? En el cole, si preguntamos si eres estudiante, ¿eres fiable? Porque nosotros solemos tener un concepto de nosotros mismos. La cuestión es, ¿qué dicen los demás? Y lo principal, ¿qué dice Dios? Amén. ¿Eres fiable? Ahora, eso me impactó esa frase que decía que Jesús no se fiaba de ellos. Pero inmediatamente después, Jesús se encuentra con Nicodemo y tienen una charla donde Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo, si no, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo, ya siendo una persona mayor, meterme de nuevo por donde ustedes saben y entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo puedo hacer eso? Claro, Nicodemo no era un ignorante, Nicodemo era un fariseo. La palabra fariseo significa puros, o sea, había tres grupos. Estaban los sacerdotes, cuatro grupos, perdón. Los sacerdotes por un lado, los escribas, que eran los encargados de los manuscritos y todo eso, los saduceos y los fariseos. Y el grupo más predominante de todos estos eran los fariseos, que significaba puros. O sea, que ellos se creían y presumían de ser más puros que los demás. Judíos más puros, más respetuosos de la Torá que los demás. Y eran estudiosos del Antiguo Testamento, muy estudiosos. Y presumían, de hecho, usted se acuerda del fariseo que decía, la oración decía, ayuno tantas veces por semana y oro y que esto que lo otro. Ellos presumían de su vida espiritual, presumían de lo que sabían, presumían de su conocimiento. Sin embargo, cuando que era un principal, significa que no era el último de los fariseos, no era alguno que estaba por ahí, simpatizaba, era uno de los líderes del movimiento fariseo en esa época. Y sin embargo, no sabía, hasta que Jesús le tiene que decir una frase en el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo a todos los interrogantes que este fariseo, Jesús le responde y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú un líder de este movimiento? ¿Eres uno que presume de ser alguien tan importante dentro de Israel y no sabes el significado de lo que es nacer de nuevo? Y esto me lleva a reflexionar, porque esta misma pregunta, este mismo cuestionamiento lo trasladé a muchas cosas. Yo llevo 30 años en el Señor, pero aquí hay gente que yo conozco de mucho tiempo. Amén. A pesar de que no soy el pastor de la iglesia y que no vengo más que una vez por mes. Pero ¿cuántos de ustedes llevan más de un año en el Señor? Levante la mano, los que llevan más de un año. Por lo tanto, los que llevan menos de un año son poquitos. Entonces nos podemos hacer esta pregunta, porque muchas veces cuando tenemos que defender una posición decimos, es que yo ya llevo tanto tiempo en el Señor, ¿sí o no? Es que a mí no me van a engañar, yo ya tengo, no soy un nuevito, no entré ayer en la iglesia. Y solemos utilizar este tipo de frases para defender o una posición
o un pensamiento o algún tipo de derecho que podamos llegar a entender que merecemos. Y el Señor nos dice, como le dice al fariseo, ¿no tendrías ya? Y ahí cada uno debería cuestionarse o pensar, ¿qué te diría el Señor? ¿Cuál sería la pregunta que te haría el Señor a ti específicamente? Al fariseo le dijo, ¿no tendrías que ya saber esto? Si tú llevas tanto tiempo y has ejercido como maestro de Israel, ¿no era ya tiempo que supieras lo que significa nacer de nuevo? Algunos, la pregunta sería, ¿no es tiempo ya de que te consagres? Aleluya. La pregunta ya es, para algunos sería, ¿no es tiempo ya de que dejes ese pecado oculto? ¿No es tiempo ya de que dejes esos cuestionamientos? Yo una vez conocí a un hombre, cuando pastoreaba una iglesia en mi país, conocí a un hombre que decía, yo tengo 25 años en el Señor, y se jactaba de que nunca un pastor le sacó ni una ofrenda ni un diezmo. Eso era lo que él presumía. Y a ese tipo de persona, ¿no es tiempo ya de que hayas aprendido de que verdaderamente cuando das, lo das para el Señor? Y que Dios bendice al dador alegre. Y que si a alguno le cuesta dar, que esto y lo otro, Dios no necesita de tus migajas. Que Dios no es un mendigo. No es tiempo ya que te enteres que cuando le damos a Dios, le damos de todo corazón y que Dios bendice al dador alegre. No es tiempo ya que cuando le damos al Señor, le damos de todo corazón. En estos tiempos hay... a ver si, ¿cómo te puedo decir? Hay cuestionamientos dentro del mundo evangélico, si el diezmo es bíblico o no es bíblico, si es para el Antiguo Testamento, si es para el Nuevo Testamento. Hay algunos que se toman y dicen, no, es para el Antiguo Testamento, y si cumples con el diezmo también tienes que cumplir con cosas del Antiguo Testamento. Y otros dicen, se han pasado a la teología de la prosperidad para el otro lado, que si le das a Dios, Dios te va a multiplicar como si fuese un ente financiero. Si una cosa a la otra, mira, lo que yo te voy a enseñar es esto. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, no anda cuestionando ni anda racaneando. Amén. Es como cuando estás enamorado. ¿Cuántos alguna vez se enamoraron? Y cuando fuiste a comprar un regalo para la persona que amabas, ¿a qué no andabas racaneando? Ah, no, este es demasiado caro. No, no se lo merece. Dame ese que es más barato. ¿A qué no? El que hace eso no ama de verdad. El que ama de verdad, dentro de las posibilidades que tiene, le regala lo mejor, ¿sí o no? Porque es la manera de manifestar. Por lo tanto, ya no es tiempo ya de madurar, iglesia, en este tema. ¿Es tiempo o no es tiempo? Para algunos que quizás son nuevos, bueno, hay un margen de tiempo para que te enteres, pero otros ya deberían no solamente estar enterados, sino practicarlo y enseñar a otros. Esto es un ejemplo de las cosas que el Señor quizás nos está preguntando. ¿No es tiempo ya? Y cada uno, lo importante es que el Espíritu Santo nos puede traer a cada uno de nosotros hasta dónde se extiende ese no es tiempo ya. Algunos la pregunta será, ¿no es tiempo ya de servir al Señor? Hay algunos que dicen, no, pero no es tiempo, que tengo que prepararme. Sí, ¿cuánto llevas preparándote? 7 años. ¿No? Es que el llamado es para que sirvas tú.
No es para que sirva tu nieto. Tu nieto servirá por un llamado para él. No sé si me entienden. No es tiempo ya. Hay algunos que dan vueltas y vueltas en su vida. Algún día serviré al Señor. Algún día me estoy preparando para ser un instrumento de Dios. Deja de presumir de tanto y el Señor te dice, no es tiempo ya que te pongas en mis manos. No es tiempo ya que vayas con los que evangelizan, que vayas a visitar los hospitales. No es tiempo ya que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No es tiempo ya que asumas algún tipo de compromiso en la obra. ¿Es tiempo o no es tiempo? Te pregunta el Señor. No es tiempo ya. Miren que esto se lo preguntó, así le habló el Señor a un maestro de Israel, uno que era un principal toda su vida. Por eso, esta pregunta, que no es una pregunta retórica, sino que es una pregunta que nos tiene que llevar a pensar en nuestra vida. Esta pregunta nos puede caber a todos, a todos. A todos. A alguno el Señor le dirá, no es tiempo ya que te dejes de tantas rebeldías en tu vida. A otro le dirá, no es tiempo ya de dejar picoteando de iglesia en iglesia a ver dónde te sientes cómodo y que te asientes en un sitio para dar fruto. Aleluya. ¿Están aquí? A otros les dirá, no es tiempo ya que dejes de pensar en ti y que pienses en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay muchos cristianos que llevan años y años y años dando vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas en el desierto de su vida, esperando las añadiduras y orando y clamando y buscando que le profeticen con quién se va a casar, qué es lo que va a hacer, qué ministerio va a llevar, qué esto, qué lo otro, y dando vueltas y dando vueltas. Y el Señor te dice, ¿no es tiempo ya que dejes de dar vueltas y te pongas a dar frutos? Aleluya. No es tiempo ya. No deberías saber, le dijo a este hombre, no deberías saber eso. No deberíamos saber ciertas cosas ya. No te lo puedo decir todo. Yo te estoy dando algunos ejemplos. Ahora, lo importante es que sepamos escuchar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos muestre a cada uno de nosotros qué es aquello a lo cual Él nos está señalando y dice, ya no deberías haber superado esta situación, ya no deberías haber, no es tiempo ya de que sepas esto, como aquellos que no se bautizan y dicen, no, que yo no lo siento. ¿No es tiempo ya de que dejes de pensar si lo siento o no lo siento y lo obedezcan? ¿Cuántos tienen fe? Ustedes saben que la fe no es tal si no hay obediencia. Entonces hay muchos que presumen de fe y ahora viene el desafío y Dios te dice, no es tiempo ya de que entiendas que si verdaderamente tienes fe, tienes que obedecer, que la fe es obediencia, obediencia a Dios y obediencia a su palabra. Y su palabra, por ejemplo, en el tema del bautismo dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y cuando envió a los discípulos, los envió a predicar el evangelio bautizándolos. O sea, que el bautismo es un mandato. No es tiempo ya de dejarnos de cuestionamientos y de retóricas de niños. Cuando era niño, decía el apóstol Pablo, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya cuando dejé de ser niño, o sea, cuando maduró, ya no tenía que pensar como niño. Tu hijo,
cuando piensa como niño, habla como niño y actúa como niño, pero ya cuando tiene 18 años y sigue pensando como niño y actuando como un niño, ya te preocupas, ¿sí o no? En nuestras vidas también. ¿Hasta cuándo vamos a ser niños y actuar como niños? Hay alguno que estará pensando, es que yo vine a la iglesia para que Dios me bendiga. No estás entendiendo el reino de Dios. El reino de Dios es, te bendeciré y serás de bendición. El reino de Dios es que Dios nos quitó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Yo a los pocos meses de convertirme al Señor entendí, porque claro, yo iba a la iglesia, me gustaba la iglesia, amaba estaban 2, 3 cultos por día. Todos los días iba a la iglesia, 2, 3 cultos por día, pero después tenía mi espacio y quería mi vida y quería un montón de cosas, y el Señor me llamaba, y a través de un pastor que nos tenía en un estudio bíblico, y él agarraba y tocaba el teclado y adoraba al Señor, y agarraba y decía, Dios te ha dado mucho y Dios te está llamando, y él tenía los ojos cerrados y señalaba con el dedo, y yo pensaba que me señalaba a mí y decía, ¿y este qué tiene conmigo? Y éramos 300 en el estudio bíblico y parecía que me señalaba a mí y decía, y este la tiene conmigo, porque teníamos los estudios bíblicos los martes y era martes tras martes, martes tras martes. Y entonces un martes me sentaba de este lado y dije, no, será por su costumbre. Entonces al otro martes me senté del otro lado y él adorando y decía, Dios te está llamando. Y decía, la tiene conmigo, la tiene conmigo. Pero ¿quién le contó mi vida? Y no, es el Espíritu Santo. Y aquí tienes que entender que el que extiende los desafíos para nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El que quiere que entienda que Dios te llamó y te quitó del reino de las tinieblas para que vivas en su reino de luz admirable por Él y para Él. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y otro día me puse detrás de él y se dio vuelta y decía, Dios te está llamando. Aleluya. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor tiene para cada uno. Aleluya. Es tiempo ya. No deberías saber. Y quiero decirte, no deberías saber ya que hay relaciones que no te convienen. ¿No te fue dicho ya que hay amistades y relaciones que no te convienen? ¿Que qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No deberías saberlo ya? Sí, para ti, yo no sé, no lo conozco, pero para ti que te estás preguntando, ¿y esto será de Dios o no será de Dios? Señor, tócale. No. ¿No deberías saber ya? El que tiene oídos para oír, no sé para quién fue, pero para alguien fue. ¿No deberías saber ya que ese tipo de trabajos donde tienes que engañar y mentir y todo eso no es de Dios? ¿No deberías saberlo ya? A ver, te lo voy a traducir a lo que sería el español de Madrid de 2017. Espabila. Espabila, que no te enteras, después de tanto tiempo, no te enteras que eso no agrada a Dios y que eso no va a prosperar nunca. Amén. ¿No lo has leído ya? Ustedes vieron que cuando algunas veces otros fariseos se confrontaban con Jesús y Jesús decía, ¿no has leído? Y los llevaba a las Escrituras.
Y ahora a ti te dice, ¿no has leído ya que el que roba ya no robe más, que el que miente ya no mienta más? ¿No has leído ya? Miren, hace pocos días tuve, no una confrontación, pero sí me enteré de una familia, un matrimonio, que tuvieron un serio problema y entonces vienen a hablar conmigo y cuando el serio problema era que él había caído en problemas de droga y otra mujer, y entonces ella me decía, ore, pastor, que esto, que le había gastado el dinero de la cuenta, estaban ahorrando dinero para ir a su país y le había gastado, le sopló todo el dinero. Ustedes saben que lamentablemente aquel que tiene problemas de droga le roba hasta la madre, si no le roba el alma es porque no puede. Pero resulta que en medio de la conversación me entero que no estaban casados y que llevaban más de 15 años juntos y no estaban casados y que llevaban, no sé, más de 10, 12 años yendo a la iglesia y no estaban casados. Yo creí que estaban casados. Entonces cuando, claro, ahora con esto del arrimonio, o sea, arrejuntaos o como quieran decirle, esta modernidad para los demás, bueno, allá ellos, pero los que estamos en el reino de los cielos, el Señor te dice, no es tiempo ya que pongas a cuenta tu vida con el Señor y dejes de mentirte a ti y mentirle a los demás. No es tiempo ya. Y esta mujer lloraba, que el Señor nos bendiga. Y yo le digo, pero ¿no te das cuenta que ustedes estuvieron en pecado durante todos estos años? Y venían a la iglesia y compartían la Santa Cena y pasaban como un matrimonio y vieron y escucharon acerca de lo que es ponerse a cuenta delante del Señor, de arreglar la situación delante del Señor durante todos estos años y vieron a otros matrimonios que lo han hecho y ustedes pasaron de alto, pasaron de ello, de ponerse a cuenta delante del Señor y ahora que se le está destruyendo el chiringuito, vienen a llorar. Lo primero es ponerse a cuenta con Dios. Y esto me llevó a reflexionar cuando escuché esto y vi esa situación. Hermano, ¿no es tiempo ya que dejes de pasar de lo que la palabra te demanda? Y que dejes de pensar que esto sí, esto lo tomo y el otro no lo tomo. Esto, bueno, es una exageración de los pastores. No, escrito está. No, es tiempo ya de cumplir con lo que Dios te muestra en su palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Por lo tanto, el desafío en esta mañana es ponernos delante de Dios y preguntarle. Yo solamente les he dado una serie de principios o de situaciones que pudieran ser o no en tu vida, pero lo único que tienen que hacer, el único propósito es inspirarte para que busques en Dios cuál es el desafío o cuál sería la pregunta de Dios para ti. ¿Qué te diría Dios? ¿No es tiempo ya de qué? ¿Qué te diría a ti personalmente? ¿Qué te hablaría a ti? O mejor dicho, ¿qué te ha hablado tantas veces y te fuiste de la iglesia diciendo, ay, qué bonito cómo el Señor me habla, pero no has hecho conforme a lo que Él te habló? Ese es un buen punto. ¿Cuántas veces el Señor te dijo? Es más, te voy a decir algo y no sé para quién. ¿No es tiempo ya de que pases por alto ofensas?
¿No es tiempo ya de que perdones? ¿No es tiempo ya de que pidas perdón? ¿No deberías saber ya acerca de esto? Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz. Y el que anda en tu palabra no anda en tinieblas, sino que la luz de tu palabra alumbra su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es en la profundidad de nuestros corazones. Señor, que podamos entender cuál es el desafío para nuestras vidas en esta hora. Que podamos comprender a qué nos estás llamando, a qué, Señor, qué es lo que tú nos estás pidiendo. Hay gente aquí que dice, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? Y el Señor dice, porque ya hay cosas que deberías estar haciendo y no haces. Hay cosas que deberías haber arreglado en tu vida y no arreglas. Hay compromisos que deberías haber asumido y no has asumido. Padre, bendice las buenas semillas de tu palabra en cada corazón, para que esta exhortación que proviene de tu corazón dé el fruto para el cual has enviado. Bendice, fortalece. Y cuando tomen decisiones verán sanidad de parte de Dios. Y cuando tomes correctas decisiones y endereces tus pasos, verás como Dios abre puertas delante de ti. Y cuando endereces tu corazón delante del Altísimo, verás la paz de Dios que tanto estás anhelando. Gracias te doy, Señor, porque esta es tu palabra, tu buena semilla, tu exhortación en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.